Estamos en nuestro último panel, un panel muy especial. Este panel se denomina Conciencia Unida. Una pequeña síntesis del trayecto que hicimos. Comenzamos con los datos duros, ¿no es cierto?, las cifras de los países vecinos nuestros, Perú y Bolivia, en base a lo que nos ha contado el profesor Christopher O'Connell. Luego nos sumergimos en la encrucijada, en el primer panel. ¿Qué está pasando con el ecocidio? ¿Qué está pasando con la esclavitud? ¿Cuál es la conexión entre uno y otro? En tercer lugar, ¿no es cierto?, el siguiente panel, hablamos de la naturaleza sistémica, tanto de los problemas como de las soluciones. Y desde esa perspectiva, muchas de las cosas que irrumpieron son la incorporación de dimensiones no desarrolladas generalmente, ni en las personas, ni en los currículums, ni en el trabajo político, social o técnico. Y luego, en el siguiente panel, Nuevas Red de Vida, Nuevas Narrativas, acabamos de escuchar a 5 exponentes con planteamientos y teorías específicas de cómo poder abordar ciertos conceptos. Y aquí volvemos un poco al origen, y estoy en este minuto con 2 fantásticas expositoras, muy contentas de tenerlas acá. Tengo aquí a mi derecha a doña Lidia Poza, magistrada, directora de la Asociación de Magistradas Chilenas, MACHI, y tengo a la señora Doris Muñoz, teóloga feminista del Centro Ecuménico Diego de Medellín. Y la pregunta que tenemos ahora en este instante es la pregunta acerca de la conciencia unida. Ha surgido palabras como comportamiento prosocial, responsabilidad social, sentido colectivo, trascendencia, el por qué hago lo que hago. Y esta reflexión, junto con estas 2 panelistas, apunta a ese sentido, que las aproximaciones dentro del quehacer de cada una de ellas frente a esta conciencia unida. Y primero voy a dejar entonces a Lidia, que Lidia nos va a compartir desde, ¿no es cierto?, una perspectiva jurídica y también holística, el fenómeno de la soberanía alimentaria. Muchas gracias por la invitación. La idea es compartir más que nada algunas reflexiones, pero ojalá que después podamos seguir conversando. A mí me gusta presentarme no tan solo diciendo que soy jueza, sino que también soy agricultora urbana, ¿sí? Hace bastantes años que me dedico a eso y de alguna manera quiero contarles por qué lo estoy haciendo y algo de propuesta para hoy día. Yo soy jueza civil, ¿sí? O sea, ve materias que no son penales, no son del trabajo, no son de familia, todo lo demás. Demandas contra el Estado, negligencias médicas, cuestiones contractuales, en fin. Y más o menos hace 10 años empecé que me fui a un tribunal civil, antes era relatora. 2 cuestiones me llamaron mucho la atención y me rompieron de alguna manera los paradigmas que yo hasta ese minuto había sostenido. Después de allí, volverse feminista, volverse agricultora, era nada, era nada. Bueno, lo primero fue una causa común y silvestre en que una empresa demandaba a un agricultor de la sexta región. Los que conocen la sexta región saben que es un lugar con tierra muy fértil, donde hay muchos cultivos de frutales, de hortalizas, en fin. Y la demanda era muy simple, ¿no? Era una demanda por incumplimiento de contrato. Entonces, lo que yo tenía que revisar era si el agricultor había cumplido o no había cumplido con su contrato. Eso significaba estudiar el contrato. Este agricultor, por supuesto, no había cumplido nada. Pero, ¿cuáles eran las tareas o las obligaciones que tenía que cumplir? Primero, ponía el campo, su parcela, que venía de su familia, eran un par de hectáreas, no era tan poco. Ponía el agua que pasaba en el río cercano. Ponía el trabajo, ¿sí? Y, por supuesto, ponía todas aquellas otras cosas que no son tan racionales, ¿no? La preocupación, la intuición, todo lo que significa cultivar la tierra. Sin embargo, él no tenía nada.
y no tenía nada porque el inmueble, o sea, la tierra estaba hipotecada, las semillas eran de la agroindustria, la colaboración tecnológica era de la industria, la producción era de la industria. Bueno, eso es lo que ha estado pasando hace muchos años en este país y en muchos otros países con la agroindustria, es decir, es dueño de la semilla, dueño del producto, de manera que el riesgo no lo asume la empresa, lo asume el agricultor. Si la cosecha no funciona, él de todas maneras tiene que devolver la semilla, el apoyo tecnológico, los derechos de agua y pagar la hipoteca del inmueble, ¿sí? Eso significa, en buenas cuentas, que es desplazado. Bueno, ¿cuál es la respuesta del derecho frente a eso? Señor, usted incumple el contrato, se le remata el inmueble y tendrá que irse por ahí de llegado a algún lugar. Esa es la respuesta que el derecho da. La segunda causa, que para mí fue muy, muy fuerte, fue el derecho de agua, que es lo que preguntaba alguien por acá. En Chile, el derecho de aprovechamiento sobre el agua es privado, o sea, se compra, se vende, se puede incluso rematar y hay que pagar ciertos derechos para utilizarlo, aun cuando el río, la vertiente pase toda la vida por el sitio donde tú estás, aun cuando sea un producto de primera necesidad. Y empecé a recibir causas que son muy comunes en los tribunales de regularización de derechos de agua, ¿no? Entonces ocurre que la gente, aquejada por todos estos problemas que yo acabo de decir del endeudamiento, termina vendiendo el agua y la vende separada del terreno, aun cuando hay una norma que haga que esto vayan juntos. Y la vende en precios absurdos. Bueno, esas aguas generalmente no tienen todas las características que la agroindustria necesita para los grandes cultivos. Entonces le piden a los tribunales, a los juzgados civiles, que le regularicen el agua. Y para ello presentan 2 testigos. Bueno, me fui dando cuenta que los que siempre demandaban para regularizar esas aguas eran las empresas de seguros. Y uno se pregunta, ¿serán agricultores las empresas de seguros? ¿Y cómo probaban? Con 2 testigos. Y cosa curiosa, esos testigos eran los mismos en la causa de Illapel, en la causa de Curacautín, en la causa de La Serena, en la causa de Vilcún. Parece que hay un problema, ¿no? Bueno, el derecho, para los que son abogados acá o conocen el derecho, nunca ha sido neutral ni es universal. Es un pecado original de la norma. ¿Y dónde entramos nosotros? Bueno, quienes nos decimos feministas, una de las cuestiones fundamentales es develar, es decir, mostrar lo que hay. Bueno, en este caso, la gran tarea de aquellos que pensamos que podemos tener una sociedad distinta es ver qué es lo que hay detrás. Y detrás, en estas 2 causas, lo que hay es que el Estado chileno no reconoce, por ejemplo, los derechos colectivos. Los derechos son solo individuales, ¿sí? No hay una comunidad que pueda ser un agente válido de interlocución con aquellos que tienen algún interés, por ejemplo, económico en los lugares donde viven. Los derechos, además, no solo no son colectivos, sino que no están vinculados a la necesidad universal de las personas. Es decir, el derecho al agua, por ejemplo, transforma al agua en un producto que es transable y no en un elemento que para cualquier persona, cualquiera que se le pregunte, va a responder siempre, es un elemento esencial para la vida. ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la soberanía alimentaria? Probablemente ustedes ya conocen el concepto. Sin embargo, para poder responder a estas preguntas que nos cuestionan a nosotros los jueces o a quienes estamos manteniendo el sistema saludable, ¿no? La respuesta tiene que ver un poco con en qué lugar queremos estar, en dónde vamos, desde dónde vamos a decidir estas causas. Y frente a eso me pasa con la soberanía alimentaria lo siguiente.
y que esto tiene que ver con esto que yo les digo de develar. Existen dos maneras de procurarnos el alimento. El alimento es nutrición, la comida es lo básico que nosotros necesitamos. Sin embargo, muchas veces la comida nos enferma, y nos enferma porque países como el nuestro tienen altos grados de obesidad, problemas asociados al sobrepeso como la diabetes, como la hipertensión, como muchos tipos de cáncer. Pero ¿es exactamente que comemos mucho? ¿O lo que está sucediendo es que comemos mal y comemos aquello que las grandes corporaciones quieren que comamos, es decir, pesticidas y otras cosas? Hay dos paradigmas y aquí quisiera basarme en alguien que ya mencionaron, que también es mi ídola, que es Doña Vananda Chiva, en el marco teórico, pero también en lo que están haciendo las comunidades locales en Chile como ANAMURI, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ¿sí? Bueno, a partir de tanto este marco teórico como esta experiencia local, uno podría decir que esta crisis alimentaria que estamos viviendo, que hace que 1.000 millones de personas sufran nutrición, desnutrición y estén más alimentadas, y 2.000 millones de personas estén enfermas por comer mal, es producto no del azar, no es producto simplemente de que las cosas son así y que no teníamos idea y que nos falta conocimiento, en fin. Esto es producto de un sistema que lo que pretende es contraponer dos paradigmas. El paradigma de la ley de explotación, en que la alimentación, el suelo, el agua y el trabajo humano es una mercancía que se transa, de aquel otro paradigma agroecológico, ¿no?, que ve en el alimento el producto humano, el producto del corazón, el producto de la razón, que nos nutre, nos alimenta, nos fortalece y nos hace tener colectividad, nos hace tener comunidad. La agroindustria, que en Chile está instalada a partir de los años 40 con la industria de fomento a la producción y luego la Revolución Verde de los 60 que venía del Banco Mundial, lo que hace es instalar un discurso, una narrativa vinculada a la necesidad extrema de tecnología y de modificación genética y de propiedad sobre las semillas, con el discurso de que eso va a alimentarnos a todos, que eso es lo que va a cubrir las grandes necesidades de alimentación de las personas. Sin embargo, si uno va a las estadísticas, que incluso están de la FAO, o sea, no es algo que a mí se me ocurrió, es que las agroindustrias producen solamente un 30% de los alimentos que los seres humanos necesitamos para vivir. El otro 70% lo producen los pequeños campesinos, las pequeñas campesinas. De manera que ya ahí tenemos un problema de discurso. El segundo problema que se presenta con esto es que la agroindustria necesita de la propiedad privada para poder seguir generando estos alimentos que son una mercancía. Y necesita un mercado global con los tratados de libre comercio que permita que estos alimentos y estos productos vayan de un lugar a otro a través de los mercados, encareciendo aquello que debería ser de bajo costo y satisfactorio desde el punto de vista nutricional y del punto de vista de la huella de carbono que se deja, ¿no?, en el transporte. La agroindustria necesita además menos personas para producir. No sé si ustedes han ido a la 8ª región y esto vinculado a la necesidad de tener suelos, ¿no es cierto?, para sembrar, por ejemplo, o plantar los árboles, en que la tala de los bosques se hace con 2 personas. No sé si han tenido la oportunidad de verlo. Bueno, para los que no saben, la tala de los bosques necesita 1 semana y 2 personas, porque uno va manejando una máquina que toma el árbol así, lo tira, lo da vuelta, le saca las ramas y lo pone en el camión y la otra persona que lo maneja. Bueno, es lo mismo en esa historia, ¿no es cierto?,
aplicado a lo que ocurre con la agroindustria de las grandes plantaciones y los monocultivos. Es decir, necesita un par de personas que manejen una máquina que irrigue, que ponga el pesticida, y si sumamos a eso las semillas que vienen modificadas genéticamente y que contienen venenos, porque la modificación genética lo que hace es incorporar un gen dentro de la semilla que permita que allí donde crecen no puedan crecer otras hierbas y matar además a los insectos que polinizan naturalmente. Entonces, no es verdad además que ese tipo de alimentación o que ese modelo de producción de la alimentación sea realmente un modelo sustentable, ni siquiera económicamente, porque no da efectivamente trabajo a las personas. El tercer paradigma es que la agroindustria mantiene, ¿no es cierto?, saludables estos cultivos. Sin embargo, para aquellos que hemos tenido la fortuna y la maravilla de tener infancias cercanas al campo o que nos recordamos de lo que pasaba con nuestros abuelos, sabrá que el ciclo de la naturaleza necesita que todo vuelva a la naturaleza en una continuo. Aquí no hay desechos, es decir, lo que produce al mismo tiempo entrega a la tierra la posibilidad de mantener los suelos fértiles, lo que significa además mantener toda la flora y la fauna, todos aquellos pequeños organismos que colaboran en este gran ciclo en el que los seres humanos no somos un recurso humano, no somos un agente de producción, sino que somos también parte de la interconexión. El cuarto paradigma respecto a esto es que de alguna manera ese tipo de agricultura es una agricultura que proviene de la violencia y proviene de la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fábricas dejaron de tener, por así decirlo, trabajo, ¿no es cierto?, de producir las armas químicas, pasaron a producir los químicos de los fertilizantes. De manera que lo que nosotros consumimos, lo que nosotros llevamos a nuestra mesa, además es violencia. Es violencia contra la naturaleza y violencia hacia nuestros cuerpos. Me tocó relatar, en la época que yo era relatora, una causa que también me marcó mucho en la Sexta Región. La Sexta Región es una zona de sacrificio agrícola. En la Sexta Región de este país, durante los años 70 y 80, nacieron muchísimos niños con enfermedades y malformaciones producto de que sus madres estuvieron expuestas a la aplicación de pesticidas. Bueno, hoy en día yo creo que nadie puede decir que no tiene un pariente que es alérgico a algún alimento. ¿Será casualidad o será que hemos venido consumiendo un montón de porquería realmente en lo que llevamos a nuestra mesa? Bueno, surge entonces de acá lo que se llama la soberanía alimentaria y que se ha definido como el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria sin dumping frente a países de terceros. Y la soberanía alimentaria incluye priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los campesinos y campesinas y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de lucha contra los organismos genéticamente modificados o llamados también OGM, para el libre acceso a las semillas y al mantenimiento del agua en su calidad de bien público, colectivo y que se reparte en forma sostenible. Es también el derecho de los campesinos y especialmente de las mujeres, que son las que sostienen la producción agrícola, a producir alimentos y el derecho de los consumidores, que a mí no me gusta llamarles consumidores, me gusta llamarles ciudadanos y ciudadanas, para poder decidir qué es lo que queremos consumir y cómo y quién lo produce. Es el derecho también de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas, ¿no es cierto?, que compiten con los productores locales internos. Y la participación de todas las personas y toda la ciudadanía en la definición de una política agraria. Creo yo, y en esto yo sí tengo esperanza, al contrario de mi querido colega Daniel, que
hay algo que nosotros podemos hacer, y ese algo tiene que ver con fortalecer el poder local, fortalecer las comunidades en las que nosotros participamos, tener clara conciencia acerca de cuál es la influencia que podemos tener, ¿no?, en nuestros trabajos, y yo en eso me incluyo, por muy difícil que eso pueda parecer. Pero además en la posibilidad que tenemos de modificar una constitución que incluya, por ejemplo, los derechos colectivos, la posibilidad de que las comunidades tengan también una voz que sea vinculante y no solamente una opinión, un checklist, y la necesidad de impedir a como dé lugar que los tratados de libre comercio impongan la propiedad sobre las semillas que nosotros tenemos. ¿Alguien conoce lo que es un tomate corazón de buey? Nadie. Sí, son unos tomates de este porte, color fucsia. Bueno, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias Lidia. Antes de pasar a preguntas, yo quiero dejar a nuestra última expositora, Doris Muñoz. Doris, ya la presenté, ¿no es cierto? Ella es teóloga feminista del Centro Ecuménico Diego de Medellín y nos va a hablar sobre paradigmas, género y teología. Con esto tú avanzas. Bien. Quiero decirles que soy teóloga ecofeminista. Llegué a esto de las imágenes y de la pregunta por el lugar de las imágenes y las metáforas sobre Dios en la vida personal, en la vida comunitaria y ahora en nuestro espacio vital. Por lo tanto, vengo de la experiencia de comunidades territoriales cristianas en tiempos de dictadura. Por lo tanto, mi experiencia era también en ese momento de Dios liberador, a favor, no era un Dios neutral. Dios nunca es neutral, entonces era un Dios parcial que tomaba postura por los oprimidos, no las. Eso lo descubrí después y a partir de eso llegué a la pregunta por la imagen de Dios, la imagen masculina de Dios, la imagen femenina, la imagen queer, etcétera, hasta la pregunta por lo sagrado y la tierra o el entorno. De manera que a partir de eso, con amigas, con amigos, empezar a trabajar en estas temáticas que hoy día son tan necesarias. Hago clases también a estudiantes y a partir de eso empecé a pensar en esto de los paradigmas y especialmente porque la pregunta en la invitación hacía una referencia a si era necesario cambiar los paradigmas. Entonces, una breve síntesis de qué entendemos por paradigma y tendremos que decir entonces que es un modelo, un patrón, fuera de toda duda, como un arquetipo, un primer tipo, y según Kuhn, ¿verdad?, es una completa constelación de creencias, valores y técnicas compartidas. Por lo tanto, podemos decir que somos todas las personas, de alguna manera, socializadas en ese paradigma. Otorgan el contexto donde se han formulado todos los modelos teóricos de los cuales se ha hablado acá, ¿verdad? La economía, la política, la ciencia, vienen de alguna manera, están dentro de este marco de referencia. Como sociedad, también vamos a darnos cuenta que detrás de este paradigma hay un mito. Y de alguna manera, entonces, funciona de modo aún más inconsciente según la perspectiva de Jung. Bien, se ha asociado a la gramática retórica, a la psicología, ¿verdad? Es decir, esta idea y este concepto ya está totalmente internalizado en la manera como hemos ido creyendo. Implica entonces o se refiere a una cosmovisión y ese concepto es fundamental para entender lo que nos ha pasado como especie en la Tierra. Los paradigmas conforman nuestra identidad,
personal, grupal, colectiva. Moldean la forma de percibir y las percepciones que nosotros tenemos de esa realidad. Y de alguna manera hemos comprendido el mundo desde ese lugar. Y no solo el mundo, sino el cosmos. De ahí entonces que un paradigma tiene muchas dimensiones. Una dimensión metafísica que tiene que ver con todo lo que pueda ser comprendido. Una dimensión epistemológica que es qué conocemos, dónde conocemos, quién conoce. Es decir, todo lo que está asociado con el conocimiento en un determinado paradigma va a ser diferenciarse a otro. Tiene una dimensión ética. Aquí estuvo bastante presente esto de que hoy día no hay ética. Hay una ética, solo que no es la ética que nos conduce a donde nosotros necesitamos ir. Hay una dimensión ontológica, hay en ese sentido una percepción del ser. ¿Qué ser? ¿Cuántas dimensiones tiene el ser? También hemos ido desarrollando, ¿no? El ser humano, Dios, la tierra. ¿Quién es el ser? Eso va a depender de la respuesta del lugar que ocupemos y en qué paradigma. Tiene una dimensión cosmológica que tiene que ver con la manera de percibir el cosmos, ¿no? Un ejemplo así como básico es haber creído por tanto tiempo que la Tierra era plana, ¿verdad? O centro del universo. Tiene una dimensión muy importante desde hace unos milenios atrás que tiene que ver con lo kinetológico y es la comprensión del poder. Hablar de paradigmas tiene que ver con hablar de poder o cómo se gestiona el poder. Bien, y aquí, así como muy a la rápida, como tres grandes paradigmas. El premoderno, entre comillas, el moderno o de la modernidad y el posmoderno. Y aquí me gustaría que pudiéramos sentir esto, es decir, hay estudios sobre las cosmovisiones de los pueblos originarios que tiene que ver con la cosmovisión primigenia. La palabra clave es la vinculación y la afirmación fundamental es que todos son uno o todos somos uno. Todos estamos aquí y todos estamos ahora. Vamos a ver inmediatamente que hay un sentido de vinculación que nosotros no podemos comprender desde nuestro paradigma moderno. Es decir, cuando alguien le dice, mire, váyase un poco más allá que aquí vamos a hacer una hidroeléctrica y el río da lo mismo, no podemos entender que en la cosmovisión de los pueblos originarios el río soy yo, el bosque soy yo. Lo que le pasa al río me pasa a mí, lo que le pasa al bosque me pasa a mí. Eso también está presente en las cosmovisiones antiguas de la Europa prepatriarcal del norte, es decir, las grandes arboledas es donde está el lugar de lo sagrado. Por eso tenemos un árbol de Pascua, porque cuando van los primeros misioneros para allá, no hay cómo instalar, ¿no?, el mito cristiano o la cosmovisión cristiana que habla del pesebre. Entonces ellos, una manera que tiene siempre la religión dominante es utilizar el símbolo de la religión antigua, lo recicla, ¿no?, y lo reinterpreta. Tenemos el árbol como el símbolo de la antigua arboleda, que también podría ser la arboleda de los pueblos originarios acá, ¿no? En ese sentido, entonces, nosotros no tenemos esa conciencia de vinculación. Es una conciencia participativa en el nivel epistemológico y ontológico. El ser lo componemos todo, todos. Nosotros ni siquiera tenemos lenguaje para eso, porque nosotros decimos nosotros y la naturaleza. Nosotros somos naturaleza. Somos naturaleza que piensa, que ve, que escucha. No sabemos cuál es el nivel del desarrollo del pensamiento, de la conciencia de otros seres. Hoy día sabemos que las plantas son inteligentes, ¿verdad?
y hay mucho ya escrito en eso. Sabemos los códigos y el lenguaje de algunos animales para protegerse, etc. Es decir, hemos perdido de alguna manera esta dimensión epistemológica de cómo conocemos porque nos hemos transformado en seres extremadamente racionales, ¿verdad? Y esta vinculación de la cosmovisión primigenia es que comparten la identidad de otros. En la creencia de los pueblos originarios, todos los seres comparten el mismo aliento, el mismo espíritu. Por lo tanto, ahí hay un sentido del gran espíritu de los pueblos originarios muy distinto de lo sagrado nuestro. Por eso es que todos los seres comparten el mismo aliento. Hay una dimensión de que lo sagrado está en todo eso y de alguna manera entonces habitamos lo sagrado. Para su información, bueno, uno tiene esta idea de que la Biblia es un libro patriarcal que se ha impuesto, pero yo como teóloga he ido encontrando otras metáforas y hay un texto de Pablo en el Nuevo Testamento que cuando se refiere a los griegos le dice: ustedes que son tan creyentes y tienen tantos dioses, yo les vengo a hablar del Dios desconocido. Y cuando habla de Dios, dice: porque en Dios somos, nos movemos y existimos. Yo lo encuentro muy parecido a la cosmovisión primigenia, de que estamos en lo sagrado. Bien, el tiempo es cíclico y relacional. A partir del cristianismo nosotros instalamos esta idea del tiempo lineal, ¿no? De que va a llegar un momento en que, pero pareciera que no es así. Es decir, todas las culturas primigenias hablan de otra idea de cíclica y de relación. Bien, muy rápido también la cosmovisión en la cual nosotros fuimos socializados, la palabra clave es la desvinculación. Pienso, luego existo. Es decir, existe aquel que piensa. Ya el concepto es completamente excluyente. Porque ¿quiénes son los que han pensado y quiénes los que no piensan? ¿Quiénes caben entonces en los que existen? Bien, hay una conciencia no participativa y desvinculada ontológicamente, es decir, perdimos esta idea de lo relacional sagrado. Estas desvinculaciones tienen que ver con mente-cuerpo, tiempo-espacio, individuo-comunidad, espiritual-material, personal-cósmico, uno podría decir espiritual-sexual, ¿verdad? Quizás es el daño más grande que hemos sufrido como especie, desvincular la sexualidad de la espiritualidad, con todo el costo humano. Bien, y el costo para la espiritualidad. Acá otra gran quiebre es que diferenciar el sujeto del objeto y hablar de esta objetividad, que ya, bueno, yo por lo menos lo descubrí desde los feminismos o las teorías feministas de que lo objetivo no existe, es decir, todo lo que conocimos, la mayor parte de la modernidad, fue masculino o machista, racista, clasista, ¿verdad? Es decir, una manera de instalar el conocimiento como si fuera objetivo y neutral, falso. Bien, esta modernidad entonces, el universo es una cosmovisión mecanicista, ya lo sabemos, el tiempo es abstracto, el espacio vacío, las leyes físicas algo absoluto, la razón única y suprema forma de conocer, todavía lo sufrimos, la realidad objeto, mensurable, controlable, manipulable, o sea, lo que tú has hablado es la mejor manera de manipulación de todo, ¿verdad? Es decir, unos tomates gigantes de otro color, elija. Bien, esta cosmovisión conoce cómo funciona el mundo, pero es irrelevante el para qué. Es decir, las grandes preguntas de sentido son irrelevantes. Separa los hechos del valor de las acciones. Y ahí entonces instala otra ética.
y va a justificar, ¿verdad?, con muy buenos argumentos por qué hay que hacer tomates calipso de 1 kilo, sin preguntarse por el impacto de eso. Bien, de alguna manera el mundo se ha vaciado, o hay un vacío de significado personal. Hay una exclusión y desconexión del ser humano y su entorno, y esto es tal vez una de las cosas más terribles que nos ha pasado. Es decir, estar habitando el mundo como si nosotros fuéramos efectivamente de otra categoría y como si efectivamente pudiéramos vivir sin la tierra, que es una precondición para que exista cualquier vida. Bien, me voy a saltar eso porque son paradigmas, pero todos fuimos socializados así. Solamente quería decir que podríamos decir que se ha avanzado de los paradigmas positivista, interpretativo y sociocrítico, es decir, en términos de la manera en que hemos sido educados, hemos ido hasta la conciencia crítica. Sin embargo, cada vez más estamos llegando entonces a preguntarnos por nuestro propio ser ecológico. ¿Cuáles son las principales críticas a este modelo? Y para poder transitar hasta ahora, que de alguna manera es muy interesante, porque como que desde las religiones se perdió un poco el sentido, si se quiere, y es desde la ciencia que viene a aparecer nuevamente el asombro por el cosmos, el asombro por la maravilla, el asombro por... Entonces hay una metáfora del cosmos como un dragón verde, y que de alguna manera nosotros lo hemos hecho. Estamos haciendo estas prácticas de una espiritualidad que venga, que nos recuerde quiénes somos, que nos recuerde que no somos desde el Big Bang. Entonces tenemos un rito que se llama la caminata cósmica, y que hemos empezado a caminarlo para decir: somos unos aparecidos recién llegados que hemos hecho toda esta destrucción. Bien, y de alguna manera con eso entonces aparece otra vez el asombro, la mística y el reencantamiento por habitar lo sagrado. Cuando decimos, por ejemplo, que viene de la ciencia, que somos polvo de estrellas, ¿verdad? Y que en el fondo, tierra en mi cuerpo, agua en mi sangre, aire en mi aliento, fuego en mi espíritu, tiene que ver con que yo soy naturaleza, no estoy en la naturaleza. Hay una gran crítica desde la arqueología y las culturas matrilineales. Es decir, el patriarcado tiene 6.000 años. Cuando decían hace un rato que no se puede o que no... Yo estoy operada de la desesperanza. O sea, yo creo que los únicos que podemos hacer algo somos nosotros. Y las culturas matrilineales, que es donde se inscriben las culturas, todas las tradiciones de la tierra, efectivamente vivieron en otro cosmos y con otra psiquis. Hay una mujer que se llama Toni Wolff, que es la discípula de Jung, que habla de los arquetipos femeninos, ¿no? Y todos en algún momento, hace 20.000 años atrás, teníamos conciencia de que en realidad lo sagrado es la Gran Madre, la Pachamama, como queramos llamarle, pero que efectivamente el asombro viene desde ahí. Y lo femenino, no en ruptura con lo masculino, es la conexión psíquica con la madre, los ciclos de la naturaleza, el embarazarse, dar vida, dar a luz. ¿Y por qué? Bueno, en ese tiempo los hombres todavía no sabían que jugaban algún papel en la reproducción de la especie. Entonces, bien, ahí hemos hecho mucho trabajo con las imágenes de lo femenino, porque la arqueomitología, es decir, las arqueólogas dedicadas a los mitos, a recuperar el valor de lo femenino, lograron descubrir que detrás del patriarcado
el mito fundacional del patriarcado es la matanza de la madre, que está en el mito babilónico del Enuma Elish, que para crear el nuevo orden se asesina a la madre, se la descuartiza y a partir de los despojos de la madre se crea el nuevo orden del señor Marduk. Señor, doble pares de ojo, doble oreja y un pene fenomenal. Patriarcado, cultura de la violación. Y eso entonces es lo que está detrás de las civilizaciones clásicas. Bien, ¿por qué esto es importante? Porque de alguna manera hay un vínculo. Por ejemplo, la madre acá es un dragón o una serpiente, que en todas las culturas de la tierra la serpiente representa la tierra. Un ejemplo que sepan, algún mito de acá, Tren Tren y Kai Kai, ¿verdad? Bien, en todas las tradiciones de la tierra, la serpiente, lo serpenteante, tiene la vinculación con la tierra como madre. Con ello asociado a lo femenino presente en varones y en mujeres. Lo femenino no es igual a mujer, lo femenino es una dimensión, ¿verdad? Bien. Bien, con ese mito a la base vamos a pasar entonces a la antropología filosófica. El ser humano entonces se comprende en un cosmos piramidal, ¿verdad? En un tipo de relación de poder, y desde la antropología teológica, el hombre en su relación con Dios es un ser caído y a la vez dominador. La mujer es causante. Él es dominador de ella y de la tierra. Entonces, crecimos en este paradigma. Desde la filosofía, la antropología filosófica, crecimos en un mundo dual, cielo-tierra. El destino nuestro no es la tierra, es el cielo. Por lo tanto, en la cultura cristiana no importa lo que pase en la tierra. Eso aprendimos. Si el destino final es el cielo, no importa, la tierra no es sagrada. La razón, el espíritu sobre el cuerpo y los sentidos, y ahí el cuerpo de la tierra. En la antropología teológica, aunque no seamos cristianos ni creyentes, el mito funciona en forma inconsciente. Hace un tiempo, la B, cuando ganó la Josefina Errázuriz, dijo, ganó la serpiente del paraíso. Qué interesante, dije yo, un militar de derecha diciendo que esta mujer es la serpiente del paraíso. Vaya cómo funcionan los mitos. Bueno, esta antropología entonces está fundamentada en un pecado original, seres caídos. El cuerpo y la sexualidad es un impedimento. El ser humano caído frente a un Dios castigador, todopoderoso y con una voluntad implacable. Bien, hemos crecido entonces en este paradigma patriarcal, dualista, con jerarquías excluyentes, antropocéntrico y androcéntrico. De ahí entonces que se naturalizan y sacralizan todas las relaciones de poder y dominación. El patriarcado funciona por temor, no por amor. Y la manera de hacerlo es controlar. Bien, los estudios feministas, ya estoy terminando, sacaron esta reflexión. Y en el fondo, acá para la transformación no basta con agregar mujeres, sino cómo considerar la experiencia de todas las personas. Aquí yo puse mujeres, pero hoy día el tema de los pueblos originarios, de las personas trans, es decir, de las maneras de ver el mundo de otro modo, tienen que estar. Es importante frente a este paradigma la hermenéutica de la sospecha, que esta hermenéutica la instalan las feministas que leen la Biblia. Cualquier lugar que quede un espacio donde no hay nombre, sospéchalo. Bien, para nuevas epistemologías, para nuevas hermenéuticas. El patriarcado de alguna manera vinculó mujeres y tierra, y pobres y excluidos. Entonces la salida no es solamente ni por la tierra ni por las mujeres, efectivamente tiene que ver en esta pirámide de poder, de una manera de ver. Y de alguna manera
nos hace la pregunta por el poder. ¿Cómo nos relacionamos en términos de poder? La palabra clave de hoy día tendría que ser la revinculación, darnos cuenta que la ciencia no tiene todas las respuestas, tomar atención a las preguntas por el sentido, los mitos, más que las religiones, las espiritualidades. Es decir, los seres humanos son seres espirituales. Hoy día en que han caído y están en entredicho todas las instituciones, junto con ellos las iglesias, las personas de todas maneras viven con metáfora, viven con sueños. ¿Cuáles son? Y en ese sentido, ¿cómo buscar otros relatos, otros mitos? La humanidad es diversa y los saberes son múltiples. Y es por ello que el saber tiene que ser construido críticamente por mucha gente. La práctica, el saber. Yo vengo de grupos y ayer estuvimos con muchos grupos a propósito de la COP25 que no se hizo. Teníamos una carpa de muchas religiones y entonces hay muchas comunidades y grupos haciendo trabajo ecológico, territorial, muy lindo. Entonces yo creo que de alguna manera valorar el espacio territorial y la comunidad pequeña. ¿Cómo incorporamos a las mayorías excluidas? Las relaciones múltiples con múltiples sujetos, muchas experiencias. El conocimiento como algo comprometido y transformador. Lo cotidiano y el cuerpo como punto de partida y de llegada al conocimiento. Y con ello el cuerpo de la tierra. Y yo creo que por ahí. ¿Cuáles son los paradigmas más presentes en nuestro quehacer? ¿Cómo se expresan nuestros trabajos? ¿Y qué otros comentarios podríamos decir nosotros mismos respecto de nuestras propias creencias? Eso. Encuentro muy mágico cómo acaba de terminar esto sin perjuicio de que conversemos y hagamos preguntas, porque si recuerdan aquellos que estaban desde la mañana, habíamos puesto unas láminas de las diosas neolíticas. Y agradezco lo que ha señalado tanto Lidia como Doris, porque efectivamente todo lo que nos ha planteado Doris como el marco conceptual, uno lo puede observar en la manifestación concreta del ecocidio y la esclavitud. Fue también mencionado en uno de los paneles. Es muy interesante observar cómo y los objetos de explotación del delito de trata, donde tú tienes trabajo forzado, prostitución forzada, pornografía forzada, trabajo doméstico forzado, tú puedes observar cómo distintas manifestaciones de la actividad femenina, sea su sexualidad, su cuerpo, su capacidad de trabajo vinculada al trabajo del cuidado, son todos transformados en cosas. Cuando uno observa que hay una cosificación de las dimensiones posibles que se dan en una mujer que encarna lo femenino, no es lo único que encarna lo femenino, concuerdo con lo que dice Doris, pero cuando uno ve esa materialidad y si lo unimos, ¿no es cierto?, a lo que ya ha quedado absolutamente de manifiesto en Chile y en el mundo en este minuto, pensando en el acto de las tesis, ¿no es cierto?, ha quedado de manifiesto la violación, el acto injusto contra la mujer. Y uno observa y vincula lo que ha dicho Doris justamente de cómo el origen de un sistema que fomenta los poderes de destruir la vida por sobre los poderes de dar la vida, uno se encuentra entonces nuevamente con la metáfora, ¿no es cierto?, fundacional de la muerte de la madre, y tú nos comentabas, Doris, el mito babilónico, y uno lo puede encontrar en las fuentes occidentales, en el mito de Orestes, la Orestiada. Orestes es, ¿no es cierto?, pues, juzgado por haber matado a su madre, y la diosa femenina patriarcal por antonomasia, Atenea,
nacida de la mente del hombre, de la cabeza del padre, termina absolviendo a Orestes y diciendo que la madre no es pariente del hijo y que es solo un vehículo de transporte. O cuando uno ve el mito mexicano de la Coyolxauhqui, ¿no es cierto?, que es desmembrada por el dios patriarcal, uno observa cómo hubo un momento histórico donde la civilización toma una decisión que prioriza y fomenta el poder de destruir la vida por sobre el poder de dar la vida. Y agradezco tanto esta conversación porque ya terminando y solamente queriendo compartir con ustedes las reflexiones que ya han llevado a Libera a tener este diálogo el día de hoy, tiene que ver con, y como posibles pasos esperanzadores, las mujeres no perdemos la esperanza porque ya nos habríamos suicidado, ¿no? Es decir, si en nuestra cara nos dice que en 250 años más podemos encontrar la paridad, si yo no sé cómo a la gente no se le cae la cara de vergüenza cuando dice esos números. Pero en primer lugar uno observa una esperanza concreta en la difusión de las nuevas metáforas. Pareciera ser que esa verdad que late en nosotros cuando te escuchamos a ti, cuando escuchamos a Lidia, cuando escuchamos a Howard y a todos los que, a Chris y a todos los que participaron el día de hoy, hay algo que resuena, que es intuitivo, que ya escapa de lo cognitivo y que pareciera, ¿no es cierto?, que es un llamado a nuestro hogar. Y que, repitiendo las palabras de Doris, es un lugar sagrado, ¿no es cierto? Y que es el aquí y el ahora. Cuando nosotros estamos tramitando y conversando con víctimas de trata que nos relatan su experiencia, y lo digo en un caso concreto que estamos viendo en la actualidad, uno observa cómo en el tratamiento que esa persona hubo una psiquis de parte del otro ser humano en que efectivamente decidió, consciente o inconscientemente, que aquella víctima no era un igual. Y es muy impresionante observar, a propósito justamente de lo que tú señalabas, cómo uno puede ver una evolución de la conciencia en términos de cómo ha evolucionado el tema de la esclavitud y que se manifiesta en una ampliación de quién es el círculo de mis semejantes. Y en ese sentido es muy convocador, muy hermoso, muy desafiante cómo la encrucijada en la que estamos envueltos el día de hoy pareciera ser que tiene que ver con por fin abrir de par en par aquellas puertas, ¿no es cierto?, donde me doy cuenta que frente a la pregunta ¿cómo trato a los otros?, la respuesta es no hay otros, no hay un otro. Para nosotros, y junto con todas las instituciones, ha sido muy valioso y con una necesidad muy imperiosa de reunirnos, ¿no es cierto?, acompañados por ustedes el día de hoy para tener todas estas ciencias y todas estas disciplinas en conversación. Quizás en algún primer momento se vieron medias forzadas, pero creemos que el camino, ¿no es cierto?, es hacia ese diálogo que permita observar la dimensión, la naturaleza sistémica de nuestro problema y que apele a esa interioridad que va a sacar, sin lugar a dudas, la fuerza para enfrentar la encrucijada actual. Antes de terminar, quisiera darle la palabra a todos ustedes, tanto con preguntas a Lidia y a Doris, y también, por supuesto, cualquier reflexión que ustedes quieran compartir con nosotras. Bueno, muchísimas gracias y le voy a compartir una reflexión porque creo que cuando algo inspira quiere decir que despierta algo en nosotros que estamos acá escuchando, ¿no? Y bueno, sobre el tema de lo femenino, ¿no? Me estuve acordando de varias cosas. Por ejemplo, las Antillas fueron el primer lugar de conquista y también conquista con una fuertes violaciones de las mujeres. Y me acuerdo que, como recuerdo que había leído en unas fuentes históricas que contaban eso, o sea, las mujeres en ese entonces, en esas tierras, preferían, bueno, o abortar de alguna forma con los métodos tradicionales o incluso suicidarse. O sea,
frente a un panorama del que estamos hablando, de esperanza, evidentemente en algún momento ese hecho que fue tan grande que no se vio, ¿no? esa esperanza. Pero sí, yo creo que, bueno, de fondo, no sé, solo sin esperanza, ¿para qué? No estamos acá. Así que, bueno, a pesar de todo eso que es una carga muy, muy fuerte de tantos siglos, solo nos queda la esperanza a través de una sanación, ¿no? La búsqueda, no hay una fórmula, cada uno lo va a encontrar en su comunidad, en su realidad, con sus familiares, entonces no hay una fórmula. Pero sí, por ejemplo, tengo otro recuerdo que se me vino, fue de la Cubade, no sé si ustedes la conocen, y es muy significativo. La Cubade es un mecanismo por el cual cuando una mujer está embarazada, eso pasa, se ha escuchado sobre todo en comunidades indígenas de Brasil, cuando la mujer está embarazada, el hombre empieza a sentir como él mismo a incubar el embarazo y siente los dolores, los cólicos, o sea, está viviendo, él está compartiendo ese dolor, toda la dinámica. Y eso me parece significativo de lo que puede ser lo femenino, ¿no? Más allá de lo que es un hombre o una mujer. Todos podemos ser ese femenino. Pero es simpático porque desde el punto de vista de la ciencia, de la medicina más así, occidental, la Cubade se transforma en un síndrome. Entonces es como... Pero bueno, ahí podemos darle la vuelta. Y creo en muchas cosas de la vida, pero bueno, el embarazo es como el símbolo de la vida. Si uno comparte ese proceso, y allí todo el resto, ¿no? Entonces, todos nosotros en nuestra día a día, y como nos compartió también la Doris, ¿verdad? Me confundí. Bueno, las confundí. También, claro, luego lo concreto, ¿no? Mi trabajo y cómo hago con... Entonces, le quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo encontró un equilibrio entre lo que iba descubriendo, o sea, la injusticia de fondo, y luego tener que atender a lo mejor a una norma, hacerla cumplir y a lo mejor sentir que no era justa? ¿Cómo encontró ese equilibrio? Y cómo propone que se pueda dar paso, aunque sea de a poquito, no sé, a un cambio. Bueno, lo primero es comprender que el derecho no es neutral, que es lo que yo decía al comienzo. Por lo tanto, si no es neutral, hay un deber del juzgador, que es quien interpreta la ley, de equilibrar, ¿sí? Y poder determinar dónde hay desequilibrios de poder. Una vez que has determinado que hay desequilibrios de poder, entonces puedes llegar a una solución más justa utilizando los instrumentos internacionales, por ejemplo, utilizando la jurisprudencia, el soft law. Es decir, herramientas hay muchas, pero lo principal, y esto es lo que hace la teoría feminista, digamos, en el derecho, es develar, o sea, mostrarte que hay un desequilibrio. Una vez que lo has detectado, por lo tanto, tu solución, que por supuesto tiene que ser razonada y argumentada, porque uno no puede resolver por los prejuicios, por lo que uno quisiera, las soluciones siempre se encuentran. Eso significa sí que hay que ser audaz, ¿no? Hay que fundamentar de buena manera, pero audazmente también, y entender que los jueces no son meros aplicadores de la ley, sino que también una fuente de creación del derecho, que es la jurisprudencia. Yo tengo una duda que siempre me estoy cuestionando, ¿no? Por un lado, entiendo el feminismo, el femenino y el masculino. Pero siempre se aparece como la mujer como la gran consumidora. Me pregunto, ¿la mujer o es el feminismo? ¿No? O sea, ¿quién es el gran consumidor del día? ¿No? O sea, yo quiero tener lavadora, quiero tener secadora, quiero tener un permiso, un regalo, un próximo par de zapatos porque todos no son suficientes. Y veo el impacto que tiene esto, ¿no es cierto?, en el mundo que estamos habitando. Pero con un par de zapatos y no es suficiente para con una etiqueta de zapatos azul, el otro con amarillo, los verdes, el largo, corto, lo sacado, lo abierto, la bota. Entonces, hay una culpa ahí también, ¿no? También de todas las mujeres que ocupan al hombre como un proveedor, ¿no? Que me va a dar todas esas comodidades de cosas que yo quiero. Y también me parece que a veces se nos olvida, dejamos como olvidar eso y de repente hacemos un cargo, de repente como
Yo creo que una de las cuestiones que me parece que es un avance es la conciencia ecofeminista. Es decir, la conciencia feminista ya dice, o profunda, digamos, es que el patriarcado no está asociado a hombres. El patriarcado lo reproducimos todas las personas. Todas las personas somos consumidoras de religión patriarcal, de política patriarcal, y lo reproducimos. Pero es inconsciente en muchos casos. Por eso es que es tan importante un trabajo mucho más profundo con las creencias. Por eso que no es si quiero o no quiero, nos habita una creencia, nos habita un mito. Y en ese sentido, yo creo que lo que hace el ecofeminismo es vincular esta manipulación de la tierra, manipulación de las mujeres o de lo femenino por el mismo sistema patriarcal antropo y androcéntrico. Entonces, todos los seres humanos, de alguna manera, estamos enfermos inconscientemente y de alguna manera necesitamos cosas que nos mantengan en esto para no volvernos locos. Pero en el fondo, cuando despertamos, porque en el fondo es como un despertar, y uno se pregunta realmente, ¿para qué vivo? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Cuánto necesito? Es lo que tú dices, necesito un short y 2 pantalones, que era como vivíamos antes, por lo menos yo. Sí, bueno, yo cuando era joven tenía 2 pantalones, unos pantalones para el invierno, etcétera. Es decir, y hoy día entonces la pregunta es por el decrecimiento y efectivamente cuánto necesito para vivir para un planeta sustentable. Dicen que tenemos que vivir como en Bangladesh, que es el único país sustentable. Es decir, bueno, es bastante más profundo entonces el trabajo que tenemos que hacer con preguntarnos por el sentido de la vida. Por eso es que para mí el tema de la pregunta por el sentido es tan importante. ¿Qué es lo que realmente necesitamos para poder habitar este planeta y parar este consumo? Empieza a producir otro tipo de cosas que supuestamente nos van a ser sustentables, pero realmente el consumo igual, que nos lleva a la destrucción igual, ¿no? Y eso también está en la misma manera mirada que nos tiene como estamos. Una pregunta, bueno, 2 preguntas en realidad como relacionadas al feminismo y a lo ambiental, que quizás van en el feminismo, pero no lo sé. Una es, como, no sé si es parte del feminismo o qué opinan sobre, una vez escuché una visión así como de que las mujeres podríamos tener como más quizás facilidades para el cuidado del planeta, porque desde siempre culturalmente como que tuvimos que la mujer tuvo que cuidar los recursos de la casa, cuidar de los hijos, como esa visión. Entonces, como que fuera una externalidad positiva del feminismo. Y bueno, y en realidad yo no soy mamá, no tenía que cuidar hijos, pero si uno lo piensa como, por ejemplo, chicos, de repente igual hace sentido, como entre mis hermanos, sí me preocupo de que hay en la casa más que él, y es parte de la cultura. Como que quizás a nivel macro, a los recursos del planeta y el cuidar los hijos de todos pueda tener que ver. Y lo otro, relacionado un poco con eso, es como si es que el feminismo, como qué oportunidades del feminismo se pueden ver para, porque bueno, sabemos que somos muchos humanos ya en el planeta, entonces el hecho de que las mujeres ahora estén más empoderadas, que pueden vivir su vida y que no tienen que ser mamás necesariamente, que si quieren sí, si quieren no, o que los hijos de mi hermana pueden ser tan hijos míos como hijos de la comunidad, y el empezar a cambiar ese paradigma nos pudieran como servir para un poco, no controlar, pero que fuera un control innato de la población, o sea, que así como ver una oportunidad en eso para ir disminuyendo la cantidad de población.
menos podría contestar. La primera pregunta es en el fondo, las antropólogas culturales feministas ya han trabajado un poco eso de que las mujeres han sido culturalmente asociadas a la naturaleza. Por eso que el espacio de ellas ha sido el espacio reproductivo, el espacio cotidiano, privado, y los hombres que reproducen cultura están asociados al espacio público. Pero eso es construcción de identidad de género, ¿verdad? Que es algo completamente variable, ¿verdad? Y que efectivamente hoy día vemos con mucha alegría que los jóvenes, los varones, cada vez más quieren estar en la casa para crecer con sus hijos, mudar a sus hijos, dar de mamar, llevarlos al jardín. Entonces, eso ya es algo que yo creo que los mismos jóvenes están diciendo que no lo queremos así. Yo quiero ver crecer a mi hijo, puedo cocinar, lavar, y etcétera. Y pueden elegir quién trabaja fuera de la casa y quién se queda en la casa. O sea, yo creo que eso a mí me da una tremenda esperanza de que las cosas ellos las están inventando, las están haciendo mucho mejor que nosotros, los más viejos, las más viejas. Y que rompe un poco ese esencialismo de que mujer igual naturaleza, hombre igual cultura, no nos sirve. Y yo lo otro que quiero decir es que respecto de los hijos, y eso, creo que ellos están pensando mucho más lo que significa traer hijos al mundo en estas circunstancias. Creo que son mucho más responsables respecto del mundo en que vivimos. No sé cómo lo ven ustedes, sin embargo, es triste, me decía un amigo el otro día, que la elección no sea libre, que tú no tengas hijos no porque no quieres, sino cómo traes hijos a este lugar donde no habrá agua. ¿Qué va a pasar? O sea, cuando uno se mete en los datos de la COP25 es como casi, es como querer desconectar y ya. Entonces, yo no sé qué respuesta puedes tener respecto a eso. Sí, mira, yo creo que todo esto está en construcción, ¿no? Hay muchos feminismos, ¿sí? Y de alguna manera cada uno de ellos nos va haciendo sentidos distintos. Lo que yo te puedo decir desde mi experiencia fue un poco al revés. Yo nací en un hogar de clase media, blanco, con privilegio, en el que desde mis abuelas fueron a la universidad, por lo menos una de ellas. Mi madre también fue a la universidad. Yo nunca comí un queque hecho en casa. Nunca nadie me trajo una mantita. No, porque ella había ido a la universidad, por lo tanto nosotros comíamos sopa de sobre, esas cosas. Y yo fui bastante libre en eso. Sentí que era muy bacán porque era muy feminista, era de mucha liberación, muchos roles igualitarios con mis hermanos, qué sé yo. Y así también crié a mis hijos. Yo tengo 50 años. Cuando cumplí 40, aprendí a cocinar. Y aprendí que hay mucho conocimiento propio, privado, que nos ha sido entregado por la vía materna, que es valioso. Y quizá no sé si es valioso simplemente por lo colectivo, pero sí es valioso en lo personal. Y yo te voy a decir que a mí me ha hecho inmensamente feliz los sábados cocinar en mi casa. Así que cada uno elige. Sí. ¿Sabes qué? Hoy lo que estamos diciendo, por lo que dijiste, tú cambiar como el concepto de familia. Finalmente son todos nuestros hijos, nosotros son todos nuestros padres, y cuando yo miro desde ahí, entonces cambio realmente el mundo, porque a mi hijo le doy lo mejor. Bueno, todos son mis hijos, a todos le doy lo mejor. A mi madre la amo y le doy todo, todas son madres para mí. Cambiar el concepto, bueno, lo hizo Jesucristo en la cruz. Madre, hijo, está tomado. Cambia el concepto. Y yo creo que eso también, para esto que se podía también. Es súper interesante esto, porque, por ejemplo, con el tema mío de mi fundación con los niños del río Mapocho, que están todos fuera, yo como actriz, como mamá de 4 hijos, me fui a buscar a esos niños y con un dedo.
como madre. O sea, si yo quiero para mis hijos lo mejor, yo también quiero lo mejor para los niños del río Mapocho, por supuesto. Y eso fue clave. Hasta el día de hoy me dicen, hola madre, ¿cómo estás? Entonces, lo primero que yo dije con todo esto del tema del Sename, que yo lo viví tremendo, porque los chicos de calle son fugados del Sename, y hace unos años atrás el Estado no visibilizaba, hoy día recién entiende y acepta que no puede meter de nuevo a un niño adentro. Pero por eso mismo yo decía, o sea, un Sename sin útero, nos quedamos en el tecnicismo y en la... Yo me pasé una página del mar de Bolívar porque yo no lo mató, yo de haber sido nunca he tenido, por ejemplo. Y bien femenino, así, y soy bastante masculina también, pero conozco hombres que son lejos más maternales que yo, pero lejos, ¿no? Eso no tiene que ver tampoco con que tengo útero o no tengo útero. Rompe la acción de la naturaleza. Reflexiones, características personales. Y hay montones, mi hermana decidió no tener hijos, por ejemplo. Mi hijo no tiene. Sí, ha sido. Yo estaríamos todos felices de seguir conversando, pero la verdad es que tenemos que abandonar el lugar. Así que démonos un aplauso a todos nosotros. Queremos agradecer también públicamente a Chris, que viajó desde Irlanda. Así que muchas gracias, Chris, por estar acá. Y bueno, muchísimas gracias por venir y ya nos encontraremos en la próxima ocasión. Cosa que no he entendido nada de lo que se habla.